día, bienvenidos a Postdata. Es martes 21 de enero, le tenemos las noticias. El empresario Donald Trump rindió protesta este lunes como el presidente número 47 en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Anunció que declarará una situación de emergencia en la frontera con México y que el ingreso de ilegales se detendrá de inmediato. Ante una eventual deportación masiva de migrantes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que se preparan para la llegada de vuelos con deportados al Aeropuerto Internacional de Morelia. Ramírez Bedoya llamó también a los ayuntamientos a la coordinación, ya que establezcan como obligatoria la contratación de policía auxiliar en los giros rojos y negros, antes de que ocurra otro ataque como el que dejó 3 muertos y 2 heridos frente a bares de Morelia. El secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, criticó que la Secretaría de Seguridad Pública encabece un operativo en Morelia, mientras que en el interior del estado, varios municipios viven en crisis de gobernabilidad. La sección 18 de la CENTE denunció que debido a los hechos de violencia del pasado viernes, suspendieron labores al menos 30 escuelas en Zitácuaro, en su mayoría primarias. Por mayoría de votos, el Congreso de Michoacán aprobó reformas a la ley orgánica para eliminar las 5 dependencias que forman parte del despacho del gobernador, que ahora determinará las unidades administrativas de apoyo y asesoría que necesiten. Además, creó de... Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de martes, otra vez un martes frío. Por fortuna no hace mucho viento y eso ayuda a que no sea tan rudo en este momento la mañana, pero está haciendo frío para que usted por favor se prevenga si no ha salido de casa. Si ya lo hizo, espero que haya salido bien abrigado. Estamos arrancando a 7 grados en este momento en la capital michoacana. Ayer habíamos estado un tanto relax, ya los últimos días había estado pues más agradable, digamos, no tan frío. Hoy regresamos a una temperatura baja, 7 grados. Nos dice el meteorólogo que va a ser además un día soleado. Eso va a ayudar a rápido agarrar calorcito, porque pues vamos a alcanzar de todas maneras los 23 grados para que usted lo tenga en cuenta. Y bueno, estas condiciones del clima, del frío, pues se deben en primera instancia a que continúa el frente frío número 24, está asociado con una masa de aire ártico, vaguada en niveles altos, corrientes en chorro polar y subtropical y un canal de baja presión. Así es que esta combinación es lo que está generando frío en la capital michoacana, así como en la mayor parte del territorio nacional. En algunos lugares pues se intensifica con las rachas de viento que también se están generando de hasta 120 kilómetros por hora, por ejemplo, en Tamaulipas y Veracruz. Tómelo en cuenta, así amanece este martes 21 de enero. Gracias pues por estar con nosotros. Les recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Y ya estamos también listos en la plataforma Facebook, donde usted nos encuentra como postdata.news. Quedo a sus órdenes, soy Carlos Monge, estaré pendiente de sus comentarios, críticas, sugerencias. En un momento más, con todo gusto, le damos lectura. Y vámonos justamente con la información. Hay mucho que informarle después de lo que pues ha sucedido ayer, que se volvió un día pues bastante intenso, interesante, por el arribo del empresario Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Se convirtió en el presidente número 47 en la historia del vecino país del norte, y lo hace en medio de una serie de órdenes ejecutivas que generaron preocupación y alerta en nuestro país y en otras latitudes por sus posibles repercusiones. En su discurso en el Capitolio anunció que declarará una situación de emergencia en la frontera con México y que el ingreso de ilegales se detendrá de inmediato, al advertir que empezará el proceso de regresar a millones de migrantes
a sus lugares de origen. Así con todo empezó. Este tipo de advertencias rápidamente las llevó a decretos en este proceso que realizó, o en este procedimiento que realizó luego de rendir protesta como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Rápido fue hacer estos decretos con los que señala en primera instancia que la frontera sur para ellos en este momento es una emergencia. Ya había venido advirtiendo con esa situación que mandaría a militares ahí a la frontera para contenerlos. Empezó a cancelar todos los trámites que estaban también caminando para las personas que están buscando asilo en el vecino país del norte. Bueno, pues les canceló, los dejó en espera, y esto ha generado pues una gran preocupación en todas estas personas que estaban ahí en tránsito con este tipo de procedimientos. Como lo había advertido también, Donald Trump aseguró que designará a los cárteles como organizaciones terroristas internacionales, y eso pues abre la posibilidad también de que pronto esté acá tratando de eliminar a los cárteles que operan en territorio mexicano, un asunto que ya la presidenta Claudia Sheinbaum ofertó poder trabajarlo de manera coordinada, hacer equipo. Sabe, evidentemente, Claudia Sheinbaum que Donald Trump va en serio con este tipo de amenazas, que esta vez sí las va a cumplir, y por eso rápidamente reculó a lo que había sido la estrategia de Morena, que encabezó primero López Obrador y que parecía mantenía Claudia Sheinbaum, de no meterse con los cárteles y mucho menos en un trabajo coordinado con los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora Claudia Sheinbaum, en días pasados, ha señalado que está dispuesta a ir en contra de ellos de manera coordinada con los Estados Unidos de Norteamérica, claro está, evitando que lo vaya a hacer por sí solo el vecino país del norte, evidentemente advirtiendo que que Donald Trump vendrá sí o sí por más delincuentes, por deshacer cárteles en nuestro país. Así es que, pues ahí otro de los pronunciamientos que Donald Trump volvió a reiterar. Dijo también que cambiará el sistema de comercio estadounidense para proteger a los trabajadores y sus familias. Así es que, sin manifestar nuevamente lo del 25% de aranceles, pero lo deja claro que va a aplicarlos. Ya no habla del porcentaje, pero todo indica que también lo va a hacer para obligar a que México pueda contener el tráfico de fentanilo. Reiteró que va a cambiarle el nombre al Golfo de México para llamarlo ahora Golfo de América. En medio de comunicación nacional e internacional, precisó que a pregunta de periodistas incrementará, esto ya lo hizo después, 25% los aranceles en Estados Unidos y Canadá desde el primer día de febrero. Y esta amenaza también alcanza, por supuesto, a México. Así empieza con todo Donald Trump en su segundo mandato en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, pues se espera además que venga un arribo de migrantes, un regreso de migrantes a sus tierras en todo el país, y en Michoacán pues no hay excepciones. Michoacán, como usted lo sabe, es una de las entidades que más mano de obra exporta al vecino país del norte. En los números que hoy se conocen de manera oficial, hay otro Michoacán en los Estados Unidos de Norteamérica. Se habla de cuando menos 4 millones de paisanos radicados allá, de los cuales, cuando menos dicen las cifras oficiales, aunque parece ser mucho más alta, un 10% son indocumentados. Y parece baja esta
conclusión a la que llegan las autoridades en cuanto a los indocumentados, pero cuando menos un 10%. Siendo así, estaríamos hablando de unos 400,000 cuando menos, que estarían en una condición de repatriarlos. Veremos qué sucede, porque el solo regreso de los connacionales va a generar dificultades ante la ausencia de empleo y de empleo bien remunerado. Ellos se fueron en busca del sueño americano, de mejores condiciones en su calidad de vida, y regresar a México evidentemente les significa un retroceso. No perdamos de vista que en el caso de los michoacanos le mandan a sus familias, a comunidades enteras, más de 100,000 millones de pesos anuales. Es tan importante lo que envían, son tan importantes las remesas, que superan el presupuesto que ejerce el gobierno de Michoacán en todo un año, que por ejemplo en este 2025 rondará los 99,000 millones de pesos, para que usted vea la magnitud del impacto que podrían traer estas políticas que pretende implementar Donald Trump, y que esta vez parece no son solamente alarde, no solamente es un acto de intimidación, todo indica que lo va a llevar a cabo, que quiere generar un cambio importante, que quiere dejar una huella y evidentemente quiere legitimarse. Así está la expectativa del arribo de Donald Trump a los Estados Unidos de Norteamérica, un tipo populista, un tipo con matices también dictatoriales, un tipo muy cargado a la derecha, una especie de López Obrador, evidentemente exponencial, porque tiene un poder brutal el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y va con todo, quiere hacer cambios importantes. Le doy un ejemplo en otras áreas. También dijo que allá va solamente a reconocer 2 géneros. Adiós a todo el movimiento lésbico gay en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, voy porque haya hombres y mujeres, solo ellos van a tener reconocimiento. Así de contundente Donald Trump. Otro detalle importante de lo que sucedió ayer: no convocó, como usted lo sabe, a la presidenta de México. No estuvo Claudia Sheinbaum entre sus invitados, y esto también es una señal que no se puede menospreciar. Estuvo, por ejemplo, le doy 2 casos, el presidente de Argentina, Milei, y estuvo también Edmundo González. ¿Se acuerda usted quién es Edmundo González? Es el candidato ganador de las elecciones del año pasado en Venezuela, donde el dictador Nicolás Maduro hizo de las suyas a través del poder del ejército, de las Fuerzas Armadas, para mantenerse como el dictador de Venezuela y asumir un periodo más, dice él, como presidente, aunque es un dictador, así señalado por la gran cantidad de países demócratas que se ubican en el mundo entero. Va Edmundo González y va Milei, no va, claro está, Nicolás Maduro, y evidentemente no va Claudia Sheinbaum, que se ha dedicado a respaldar a este dictador venezolano, a grado tal de decir que Venezuela tiene un gobierno progresista. Son señales importantes, no las pierda de vista. Así pues, algunos detalles del arribo de Donald Trump a su segundo periodo como presidente de uno de los países, hay quien dice todavía, el más poderoso del planeta. Y ante una eventual deportación masiva de migrantes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que se preparan para la llegada de vuelos con deportados al Aeropuerto Internacional de Morelia. Señaló que también mantienen comunicación con los gobernadores de la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, al considerarlo el primer punto a donde serán deportados. Bueno, estamos preparados, estamos atendiendo el tema. Morelia, el aeropuerto de Morelia,
se estima que de llegar a darse las deportaciones, estas serían básicamente en la frontera. Pero también una opción ante estas posibles deportaciones serían vuelos a los aeropuertos internacionales de México que tienen mayor flujo de migrantes. Morelia es uno de ellos. Yo creo que el 90% de los usuarios del aeropuerto de Morelia son paisanos, son migrantes que vienen y van, y sí hay un análisis que nos marca que debemos estar atentos de llegarse a presentar vuelos de deportados al aeropuerto de Morelia para ahí darles la primera atención, el primer recibimiento y facilitarles que puedan llegar a sus lugares de origen. Bueno, pues ahí están estos preparativos, ojalá que den resultados, ya los había también anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum, y hablan de apoyarles con 2,000 pesotes, 2,000 pesotes a los connacionales, para que pues si acaso les alcance para regresar a su tierra, echarse por ahí un taco un par de días y se acabó. Complicado pues el panorama, se viene una etapa parece difícil. Y le doy otro dato de lo difícil que va a ser el gobierno de Donald Trump, así parece. Ha enfatizado también que no le importa absolutamente nada de la agenda verde. Anunció salirse de todos los acuerdos que hay en esa materia, por lo menos mencionó los más importantes como uno radicado en París. Y bueno, pues esto habla de una situación también complicada en el ámbito del cuidado del medio ambiente. Va a fortalecer sobre todo la producción de petróleo y bueno, por eso es que también preocupa y ocupa lo que pueda estar en su cabeza imaginando con cambiarle el nombre al Golfo de México. Hay quien opina ya que cambiarle el nombre sería lo de menos. Podría ir a la búsqueda de usufructuar mucho más allá en el Golfo de México por estos anuncios que hace también en torno al petróleo, en torno a cómo generar sus energías, su fortaleza en ese sentido. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya llamó también a los ayuntamientos, en otros asuntos ya, a la coordinación, ya que establezcan como obligatoria la contratación de policía auxiliar en los giros rojos y negros antes de que ocurra otro ataque como el que dejó 3 muertos y 2 heridos frente a bares de Morelia. Insiste Alfredo Ramírez en que tienen que cambiar los reglamentos y obligarle a usted que tiene un negocio, que tiene un bar, que tiene un restaurante, obligarle a que le contrate a su policía auxiliar, a la policía auxiliar del gobierno de Michoacán, que además es un negociazo. Están cobrándole más de 20,000 pesos a quien contrata a uno de esos policías, pero ellos ganan mucho menos y el gobierno, claro, se queda con la utilidad. Tras el ataque a bares y antros de Morelia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya llamó a los ayuntamientos a la coordinación y establecer en sus reglamentos municipales la obligatoriedad de giros rojos y negros a contratar a la policía auxiliar antes de que ocurra otro hecho como el registrado el 17 de enero, que dejó 3 muertos y 2 heridos en la capital michoacana. En conferencia de prensa, consideró que lo más importante es que tengan muy claro que la seguridad debe estar como prioridad en su función como representantes populares. Entonces, yo lo que hago es un llamado a la coordinación, a que tengamos muy claro que lo que debe estar en primer término de nuestra función como funcionarios públicos, representantes populares, es la seguridad, porque sí es de atención prioritaria antes de que ocurra otro tema, otro acontecimiento, y mi llamado es a eso, a que cerremos filas todos en favor de la seguridad.
A pregunta expresa sobre la insistencia del Ayuntamiento de Morelia de que se les debe entregar el recurso que les corresponde en el Fondo de Fortalecimiento de la Paz, aclaró que eso es burocracia. Precisó que lo importante es aclarar el móvil de los ataques y conocer por qué se dirigieron directamente a los ballet parking y no a los establecimientos como tal, ya que lo que está en juego son vidas humanas. Señaló que en el caso del programa estatal no deben adelantarse víctimas, ya que aún falta que se establezcan las reglas de operación y por el momento solo se ha establecido que no lo recibirán quienes tienen algún adeudo en el pago del impuesto a la nómina. A ver, la seguridad se resuelve con acciones y teniendo muy claro que lo que está en juego son vidas humanas. Lo que está es la estabilidad social y eso es lo que tenemos que atender, ¿sí? Ya lo otro que si se otorgan o no los recursos en base a las reglas de operación que se establecen es otro tema. Las reglas de operación del Fortapaz aún no salen. Es un programa que tiene sus reglas de operación, se emiten cada año y yo digo que hay que esperar a que se emitan las reglas y ver qué municipios cumplen. Ramírez Bedoya enfatizó en que los ayuntamientos hacen caso omiso a lo que establece la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al asegurar que la norma obliga a que giros rojos y negros contraten a la policía auxiliar para brindar vigilancia. Para ello, recordó que deben modificar los reglamentos municipales y a la fecha no ha cumplido, pese a que en los municipios más grandes se concentra el mayor número de establecimientos de este tipo. Y le hemos pedido a los ayuntamientos, sobre todo en las ciudades más grandes, donde se concentran estos giros negros o rojos, que establezcan en sus reglamentos de policía y buen gobierno o en sus reglamentos de giros comerciales, industriales y de servicios, la obligatoriedad que ya marca la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de que estos lugares deben contratar policía auxiliar. Y los ayuntamientos hacen caso omiso. ¿Sí? Entonces, creo que es claro que debe existir esta obligatoriedad en los reglamentos municipales. En la ley ya está. Recordó que esta corporación ya presta el servicio a la industria aguacatera, incluso con el visto bueno de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que consideró que este tema no es una ocurrencia. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí lo que señala el gobernador. Ayer fíjese que entrevistamos en el programa de Los Demonios Sueltos, que pasamos los lunes a las 5 de la tarde, también por esta señal de Vox, al comisionado de seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi, e hizo interesantes declaraciones. Por ejemplo, señaló que el Ayuntamiento de Morelia está dispuesto a generar apertura en el cambio justamente de reglamento, no para obligar a los dueños de antros, bares y algunos otros comercios a que contraten a la policía auxiliar, pero sí por lo menos a generar una sugerencia para que así lo hagan. Pero dice él que no lo puede reglamentar por cuestiones de ley, que no es adecuado, que no es correcto, lo cual pues se contrapone a lo que señala el gobernador Alfredo Ramírez. A juicio de González Cusi, no se puede obligar a estos lugares a que contraten a la policía auxiliar. Valoró la posibilidad de sugerirles que lo hagan, pero no obligarlos. Pero hizo declaraciones también contundentes en el sentido de que han pedido una explicación por escrito de por qué les retiraron a su personal, al personal de la Policía de Morelia, del C5. Ya aquí se lo habíamos informado en otro momento, que González Cusi se había explicado en otro momento de que ahora han tardado en llegar la Policía de Morelia a algunos eventos porque les informan tarde del C5, les avisan tarde. Pareciera que hay un interés en afectar la imagen de la Policía de Morelia, y dice González Cusi que han pedido una explicación y no se las han dado, y esto ha complicado la relación. Reconoció
que la coordinación es extraordinariamente deficiente, que prácticamente no la hay, y señala que están abiertos a tenerla en cualquier momento desde ya ante la situación que se vive de inseguridad y que ha alcanzado a muchos lugares del territorio michoacano, que está en crisis, como sucedió en días pasados en Zitácuaro. ¿Qué me dice usted de Apatzingán, donde otra vez dejan extremidades superiores abandonadas, decapitados? Terrible lo que está sucediendo en Apatzingán, pero también lo que sucedió en Morelia. Y habla de esto González Cusi, señalando que es urgente que haya coordinación con el gobierno del estado, y advierte también que no tendrían por qué quitarles los recursos del Fortapaz que les quitaron el año pasado y que les impactaron en más o menos 100 millones de pesos. Parte de la queja que hay de González Cusi contra el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, que como usted lo escucha ahora, pues siguen encontrados, siguen en una guerra y no han querido, también lo reconoció González Cusi, no han querido sacar el tema de la seguridad de los asuntos político-electorales, de la grilla, y ahí se mantiene. Y reconoció que esto es en detrimento de todos los morelianos. Esa es la realidad. Interesante ayer lo que comentó González Cusi. Si a usted le interesa, por ahí en nuestra plataforma en Facebook está el programa que transmitimos ayer también por esta plataforma nuestra, en postdata.news en el Face, y puede verla completa. Créame que está interesante por lo que señala González Cusi y que pone en evidencia pues esta complicación que traen, esta guerra con el gobierno de Michoacán. También el secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez, criticó que la Secretaría de Seguridad Pública encabece un operativo en Morelia, cuando al interior del estado hay varios municipios que están viviendo una crisis de gobernabilidad. La Secretaría de Seguridad Pública encabezaba un operativo controlado en Morelia cuando el interior del estado vivía una crisis de gobernabilidad, criticó Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del ayuntamiento de la capital. Las declaraciones refieren el patrullaje realizado por la dependencia estatal en bares y centros nocturnos el viernes y sábado, un día después de que un ataque simultáneo a 3 establecimientos dejara 3 personas fallecidas y 2 heridas. Era más cómodo estar en la capital en esos momentos, calificó, cuando en Zitácuaro se reportaba un estallido de violencia que dejó 3 tiendas de conveniencia y un restaurante quemados, 3 personas asesinadas, 6 heridas y bloqueos carreteros. Poner el foco en Morelia ya pasados los hechos, y no en Zitácuaro, Apatzingán, Jacona o Zamora, no puede corresponder a una agenda de seguridad, respondió cuando se le preguntó si la decisión tendría un cariz político. Pues yo creo que es más cómodo estar aquí en un operativo tan controlado que en donde debió haber estado, ¿no? Yo creo que sí las condiciones eran para que estuviera atendiendo un problema y una crisis de gobernabilidad que se estaba dando en materia de seguridad en el interior del estado y no aquí en Morelia, pero bueno, pues es parte de lo que creemos corresponde ya a una agenda no de tanto de seguridad. También a pregunta expresa, reparó en que los municipios más afectados por la violencia el pasado fin de semana tienen un convenio de colaboración con el estado, por lo que, añadió, el documento no es garantía de seguridad. En cambio, remató, los gobiernos municipal, estatal y federal tienen obligaciones diferenciadas en la prevención y atención del delito, para cumplir las cuales no obsta que haya ayuntamientos, como el de Morelia, que no han firmado el convenio. En Apatzingán, cabe referir, han sido encontradas 5 cabezas humanas en menos de una semana. Solo el domingo fueron asesinadas 3 personas en Jacona. En Zamora, han cobrado relevancia los homicidios múltiples, con menores de edad y hasta un bebé entre sus víctimas. Autoridades estatales dieron a conocer que la crisis en Zitácuaro fue desatada como respuesta de la delincuencia organizada frente a un operativo interinstitucional, pero el domingo reportaron que habían recuperado el control del territorio. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Omar Ángel Chávez. Hoy en Zitácuaro, además, un operativo que encabezaban pues elementos de seguridad federal y estatales, evidentemente deficiente porque
pues quedaron personas lesionadas sin deberla ni temerla, operativos evidentemente mal calculados, mal diseñados, que generan pues problemática. Y en el tema de los acuerdos, de los convenios en materia de seguridad, el propio secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, en días pasados señalaba que todavía por ahí del 50% no lo ha firmado. No solo es Morelia, aunque el gobernador suele insistir solamente en Morelia por esta guerra que insiste contra Alfonso Martínez, pero lo cierto es que el 50% de los ayuntamientos en el estado no lo han firmado. Y sobre este mismo asunto, diputados locales llamaron a la coordinación a Federación, Estado y municipios para hacerle frente a la ola de violencia que aqueja a Michoacán y permitir que las familias vivan en paz. Advirtieron que se requieren también recursos para enfrentar a la delincuencia. Que haya un trabajo coordinado que garantice avanzar en materia de seguridad en Michoacán. Reconocemos los esfuerzos y avances que se han tenido desde el gobierno de México y del gobierno de Michoacán, pero creemos que los gobiernos municipales de manera decidida deben sumarse a esta coordinación que permita que estos hechos que lastiman en un primer grado a las familias de las víctimas, pero que lastiman también de manera integral a la sociedad michoacana y a nuestros núcleos familiares. Por eso en el Grupo Parlamentario del PAN exigimos respetuosamente la asignación de recursos Fortapaz para todos los municipios sin ser condicionados por cuestiones partidistas o políticas. La necesidad y la seguridad no tienen color, es una urgencia y como tal se debe de atender. Urge una estrategia que permita que las familias vivan en paz, con tranquilidad, sin temor de salir a trabajar, a la escuela y no poder regresar a casa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un llamado claro y contundente. Debemos trabajar de manera coordinada entre los 3 niveles de gobierno para construir la paz en nuestro país. En Morelia, este llamado es más urgente que nunca. La seguridad no debe ser un tema de colores ni de competencias individuales. Debe ser un esfuerzo colectivo en beneficio de todas y de todos. Bueno, pues ojalá se haga caso a ello, ojalá que por lo menos el tema de seguridad lo saquen de la agenda grilla, de la agenda de la politiquería, y el que tendría que dar el primer paso es el gobierno de Michoacán. No han querido hacerlo, lo han encontrado como una manera de afectar al gobierno de Alfonso Martínez. Parece que Alfredo Ramírez no supera la derrota que le ha propinado el alcalde de Morelia en 2 ocasiones y sobre todo en la última, donde perdió Carlos Torres Piña con él. Y además pues de manera contundente lo hizo Alfonso Martínez, convirtiéndose en un resultado pues sui generis, porque Morena prácticamente ganó todo en la capital michoacana, menos la alcaldía. Muchos de los que votaron por Claudia Sheinbaum votaron también por Alfonso Martínez. Muchos de los que le dieron el voto a los candidatos a senadores de Morena le dieron el voto a Alfonso Martínez. Muchos de los que hicieron diputados federales y diputados locales por Morena en Morelia votaron por Alfonso Martínez, y parece que esa derrota no terminan de superarla, y ahí podría estar la explicación del por qué sigue esta guerra inútil que afecta directamente a los morelianos. Ojalá, como dicen los diputados, ojalá se coordinen cuanto antes. La sección 18 de la CENTE denunció que debido a los hechos de violencia del pasado viernes, suspendieron labores en al menos 30 escuelas de Zitácuaro. El secretario general de la sección 18, Jairo Antonio Mandujano Ortega, confirmó la suspensión de actividades escolares en Zitácuaro tras los hechos ocurridos el pasado viernes, que dejaron un saldo de 3 personas muertas. Sí, me comentan que el día de hoy se reunieron las maestras y los maestros de las escuelas donde estuvieron cerca de donde sucedieron los actos violentos. Son niveles
de primaria y secundaria principalmente, y me comentan que aproximadamente pararon 30 escuelas, la mayoría primarias y alrededor de 10 secundarias son las que pararon el día de hoy. La mayoría tuvieron su reunión únicamente con maestros, son entre 4 y 5 escuelas donde visitaron a padres de familia y a las mesas directivas. Añadió que se necesita revisar también los protocolos que se deben seguir cuando pase esta situación, principalmente en las zonas que son de alto riesgo, donde hay mayor inseguridad. Principalmente en las zonas que son de alto riesgo, donde hay mayor inseguridad. Yo creo que en esas zonas sí es necesario que haya protocolos, pero protocolos desde la Secretaría de Educación del Estado, que vengan fundamentados, porque sí, efectivamente, la organización de estos protocolos, pues surge de las ideas de las maestras y los maestros, de lo que ellos consideran más correcto. Informó que solicitarán que se les proporcionen protocolos, aunque están en espera de los resolutivos de estas reuniones, que fue lo que acordaron las maestras y los maestros, y en qué postura están los padres de familia. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Tras prácticamente 2 años que se realizó la última sesión del Congreso de Michoacán híbrida debido a la pandemia por el COVID-19, legisladores locales hicieron uso de esta herramienta que se estableció durante la contingencia sanitaria a fin de acortar el plazo para el que fue designado el ayuntamiento interino de Irimbo, cuyo periodo vencería el 13 de abril, a fin de que pueda asumir funciones la nueva presidenta municipal, Azucena Ruiz Alanís. Con 15 legisladores conectados vía Zoom, y otros 20 y a ratos 24 de manera presencial, de acuerdo al momento de la sesión, la 76ª legislatura local aprobó modificar esa fecha a fin de determinar que los integrantes del gobierno interino concluyan su función este 21 de enero. En consecuencia, podrá asumir de inmediato la ganadora de la elección extraordinaria que se realizó el pasado 8 de diciembre en ese municipio, luego de que se anuló la realizada el 2 de junio por violencia política en razón de género en su contra. Los integrantes de la Comisión de Gobierno argumentaron en el dictamen la urgencia de cumplir con el Código Electoral del Estado, que establece que los ciudadanos electos en procesos extraordinarios deben asumir el cargo a más tardar 45 días después de que fueron electos. También en el Congreso, por mayoría de votos, se aprobaron, mejor dicho, reformas a la ley orgánica para eliminar las 5 dependencias que forman parte del despacho del gobernador, que ahora determinará las unidades administrativas de apoyo y asesoría que existe. Además, creó la nueva unidad programática presupuestal de la Coordinación de Comunicación del Gobierno, que además le pone un presupuesto de 122 millones de pesos. Cuando llegó Alfredo Ramírez Bedoya, modificaron esta unidad programática, la de la Coordinación de Comunicación, y la metieron al despacho del gobernador, que porque según él era excesivo lo que manejaba Silvano Aureoles y era excesiva la cantidad de personal que se requería para ello. Bueno, pues eso, como a usted ahora lo observa, pues es solamente saliva, es solamente rollo, porque no solamente aperturan de nuevo la unidad programática, sino que en el gobierno de Silvano Aureoles cerraron, ahora no tengo el dato preciso, pero más o menos sobre los 70 millones de pesos para la Coordinación de Comunicación Social. Después ese dinero lo integraron a la oficina del gobernador, a su despacho, y ahora que lo sacan pero con 122 millones de pesos. Todo aquello de los ahorros y de que yo no le invierto a comprar, por ejemplo, difusión o publicidad a través de las encuestas de las casas encuestadoras que cobran carísimo, nos dijo un día en reunión con directivos y periodistas en Casa de Gobierno. Bueno, pues resulta que seguramente ahora lo está comprando, porque luego andan ahí presumiendo que alguna casa encuestadora lo pone en primer lugar o en los primeros lugares, aunque donde no paga, evidentemente por sus palabras, por lo que él argumentó, pues le va muy mal y sale entre los 5 peores a nivel nacional, como encuesta que se dio a conocer en días pasados. Bueno, pues son parte de los discursos, de los rollos de los que son de Morena, que hablan, según ellos, de ser ahorrativos, de ser austeros, pero a la hora de la hora nos están saliendo mucho más caros y mucho más opacos que los del pasado.
Con el voto en contra de los 2 diputados de Movimiento Ciudadano, el Congreso de Michoacán aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para eliminar las 5 oficinas que integraban el despacho del gobernador y crear de nuevo la Coordinación de Comunicación Social como unidad programática presupuestal, pero ahora con el nombre de Coordinación de Comunicación. El dictamen precisa que al establecer las unidades con las que debe contar el despacho del gobernador, el artículo 16 de la Ley Orgánica afecta no solo su atribución para determinar la organización interna de sus oficinas, sino a la distribución de actividades, ya que no pueden adaptarse a las necesidades del Ejecutivo. En consecuencia, se elimina la Secretaría Particular, la Consejería Jurídica, la Secretaría Técnica, la Coordinación de Comunicación Social y las coordinaciones del Gabinete y de Operación Estratégica, para dejarlo en libertad de contar con las unidades administrativas de asesoría y apoyo técnico que determine necesarias para sus atribuciones. Integrante de la Comisión de Gobernación responsable del dictamen, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado votó en contra, al argumentar en tribuna que si bien se asegura que se busca simplificar áreas administrativas y ahorrar recursos, se deja abierta la puerta a un manejo discrecional, ya que no habría claridad en el destino que tendrán los 393 millones de pesos que ejercerá el Ejecutivo en 2025. En la ley vigente tenemos la posibilidad de conocer cómo serán destinados y administrados los recursos públicos. Sin embargo, en este proyecto no deja la claridad, sino que todo se concentra en la coordinación de comunicación que fue presupuestada en este ejercicio 2025. Como bancada, nuestro voto será en contra, porque consideramos que se debería de especificar y clarificar las áreas y direcciones en las cuales el Poder Ejecutivo tiene injerencia. No debería de quedar de manera discrecional, sino muy específica. La reforma da marcha atrás prácticamente a la modificación que se hizo a la misma ley orgánica el pasado 6 de octubre del 2021, apenas unos días de que Alfredo Ramírez Bedoya rindió protesta como ejecutivo estatal. Se integró al despacho del gobernador la Consejería Jurídica, la Coordinación General de Comunicación Social, la Secretaría Técnica, la Coordinación de Gabinete y la Coordinación de Operación Estratégica, por considerar que se optimizarían recursos económicos y humanos. Ahora se creó de nuevo la Unidad Programática Presupuestal de la Coordinación de Comunicación Social, pero ahora denominada Coordinación de Comunicación, con atribuciones propias y un presupuesto de 122 millones de pesos para el 2025. Sin embargo, el diputado local del Partido del Trabajo, Hugo Rangel Vargas, advirtió que pese a los riesgos de discrecionalidad que implica la nula regulación en la política de comunicación social, para 2025 la Coordinación de Comunicación del Gobierno de Michoacán también dispondrá de 425 millones de pesos que están incluidos en la partida para la difusión de mensajes y actividades gubernamentales. La asignación que este Congreso del Estado hizo en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal que está corriendo para la coordinación de comunicación social es de 122 millones de pesos. A ello hay que sumar los más de 400 millones de pesos incluidos en la partida 36101, que en total ejercerán las dependencias del Estado para propaganda, la cual correrá la suerte de esta discrecionalidad. Recordó que la Ley Federal de Comunicación Social estableció un plazo de 90 días para que el Congreso local emitiera una legislación con criterios similares y, en consecuencia, desde el 1 de abril del 2019, el Poder Legislativo de Michoacán está en desacato. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí tiene usted las quejas de los diputados por este cambio que nace del rollo, de la saliva del gobernante en turno, Alfredo Ramírez Bedoya, que había dicho que iba a juntar todas esas áreas en su despacho para ahorrar recursos y pues resulta que no, ahora se multiplican. Y bueno, uno de los suyos, el diputado Hugo Rangel del PT, que son aliados, pues le pone en evidencia que se van a gastar más de 500 millones de pesos en difusión. Y como le decía, no descarte usted, porque es el argumento de Alfredo Ramírez, que hay que pagarle a las casas encuestadoras para salir bien colocado, y pareciera que ahí le están metiendo un buen billete, porque luego andan presumiendo que sale bien evaluado solamente en algunas. Evidentemente podría ser ese el argumento de Alfredo Ramírez, en las que paga, ahí es donde podría tener validez ese argumento, y en las que no paga,
pues le va bastante mal, sobre todo por la crisis de inseguridad que se padece en varias regiones de Michoacán. Pero pese a la inseguridad que prevalece, pese a la ausencia de acuerdos de coordinación con la mitad de los municipios del estado, pese a que no hay medicinas, pese a todo esto que se está padeciendo, a que hay carreteras destrozadas por todos lados en el territorio, bueno, lo que sí hay son conciertos que se pagan con el erario, no son gratuitos, se pagan con dinero público, con los impuestos que pagamos todos, que nos quede claro eso. Y además hay que meterle una lanita más para comprar 2 kilos de alimento para perros o gatos. Si usted quiere obtener boletos para el concierto de Chayanne, que será el próximo 22 de enero, el canje de los 2 kilos de alimento para perros y que usted obtenga su boleto para ir a ver a Chayanne, arrancará el 4 de febrero a las 10 de la mañana. Dice el gobernador y toda su equipo de trabajo que es un concierto gratuito. No lo es gratuito, desde que usted va a tener que meterle billete a los 2 kilos de alimentos para perros y gatos, y no es gratuito porque Chayanne va a cobrar y va a cobrar bien, y eso se paga con el dinero de todos. Conciertos que además jamás desglosan cómo es que se gastaron el dinero, con todas las enormes sospechas que eso deja de corrupción. Con la entrega de 2 kilogramos de alimento para perros o gatos, se podrá obtener un boleto para el concierto que ofrecerá el cantante Chayanne el próximo 22 de febrero en el Estadio Morelos de la capital michoacana. Ante medios de comunicación, la directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado, Paula Espinosa Barrientos, precisó que el canje comenzará a partir del próximo martes 4 de febrero hasta que se agoten los boletos, de 10 a 17 horas, únicamente en las instalaciones del estadio. Precisó que se entregarán máximo 2 boletos por persona y en el caso de familias se otorgarán 4 boletos por un bulto de 10 kilogramos, aunque aclaró que todo el alimento deberá estar en óptimas condiciones. Se entregará un boleto por cada 2 kilos de croqueta cerrada. Bien importante que tomemos en cuenta que no puede ser croqueta a granel, no pueden ser bolsas abiertas, no pueden ser croquetas en bolsa de plástico, alimento húmedo, alimento caduco o en envase dañado. Antes de entregar la donación se les va a solicitar que marquen en la bolsa de croquetas la leyenda donativo con un plumón. Vamos a tachar también el código de barras, esto con el fin de darles seguridad a las rescatistas que van a recibir este alimento. Con la asistencia de algunas rescatistas, la funcionaria precisó que con el alimento se apoyará a cerca de 4,000 perros y gatos de 30 municipios del estado, en los que trabajan 130 refugios y albergues que operan como asociación civil. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya consideró que la reventa podría ser mínima, ya que el concierto es gratuito, y lo que finalmente se busca es generar conciencia sobre la importancia de cuidar a los animales, así como asegurar su alimentación para todo el año. Lo que buscamos en los Jalo es generar conciencia. En Jalos anteriores hemos tenido el tema, por ejemplo, de canje con libros para la cultura de la lectura. Se logra el objetivo porque logramos captar, siempre hay una meta, y ahora tenemos la meta de poder dotar a estos 130 refugios de alimentos para todo un año de perritos y gatitos. Entonces al final la reventa pues es mínima, no hay, porque son gratis, ¿sí? Son gratuitos, entonces no se genera, siempre hay, ¿no?, quien quiera ahí pasarse de listo, pero el tema es que este tipo de conciertos son sin fines de lucro. Ramírez Bedoya anunció que también se obsequiarán boletos a veterinarios que realicen esterilizaciones de manera gratuita para los animalitos, por lo que anunció que en breve se les hará la convocatoria. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, a lo que le van a cobrar, usted le tiene que poner donativo para que ellos sigan en su ilusión de que es un concierto gratuito que vamos a pagar absolutamente
Todos, vaya usted o no al concierto de Chayanne, compre o no usted los otros 2 kilos de alimento para perros y gatos, de todas maneras usted le habrá puesto billetes para el concierto de Chayanne. ¿Qué le parece? Déjeme hacer una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 38 24 99, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y vamos al reporte de lo que ha sucedido en materia de seguridad en las últimas horas en el territorio estatal. Vamos con los compañeros de Red 103 en la voz del amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarte. Vamos a comenzar en esta ocasión en Morelia y es una agresión en contra de policías. Se registró en la colonia San Isidro y Tzícuaro. Esta dejó 2 agentes lesionados por atropellamiento. El presunto atacante también realizó disparos de arma de fuego en contra de los uniformados. Fue abatido cuando pretendía darse a la fuga. El hecho fue cuando los oficiales atendían un reporte de auxilio que refería a que un hombre amenazaba con detonar un explosivo cerca de la Escuela Secundaria Técnica 143. Al lugar arribaron policías de Morelia, pero al detectarlos, el hombre a bordo de una camioneta negra atropelló a 2 de ellos para luego huir sobre la avenida Imperio Tarasco, además de hacer disparos con una pistola. Los agentes solicitaron apoyo y en esquina con la calle Atécuaro, de la misma colonia, guardias civiles interceptaron al presunto agresor, quien también les disparó, pero murió cuando los policías repelieron el ataque. Los uniformados atropellados fueron hospitalizados. Su estado de salud es reportado como estable. En tanto, el fallecido fue identificado como Antonio O., de 48 años de edad. Él era vecino de la zona. Es de señalar que el agrupamiento especializado en artefactos explosivos y materiales peligrosos de la Guardia Civil realizó una minuciosa revisión sin que fuera localizado ningún explosivo. Por otro lado, en Apatzingán, un hombre joven fue perseguido por varias calles por sujetos armados quienes al darle alcance lo ultimaron a balazos. Al menos 3 vehículos estacionados fueron alcanzados por las balas detonadas por los criminales. El hecho de violencia ocurrió en la calle Miguel Hidalgo, en la esquina con Lázaro Cárdenas de la colonia La Florida. Al lugar acudieron patrulleros quienes, apoyados por paramédicos, confirmaron el deceso del afectado. Él no está identificado, se trata de un masculino de entre 30 y 35 años de edad, mismo que vestía un pantalón de mezclilla, zapatos negros y playera negra. Los agresores huyeron en un auto de color blanco y una camioneta de color guinda. Mi estimado Carlos, es la información.
Gracias, Marcos. Excelente martes. Quedamos al pendiente. Un excelente martes para todos. Hoy le voy a quedar a deber sus mensajes, sus comentarios. Se nos ha terminado el tiempo. Me parecía importante platicarle todos estos detalles de la información. Así es que, si me lo permite, mañana por favor retomamos sus comentarios con todo gusto, sus opiniones. Así es que, si usted así lo tiene a bien, por aquí nos escuchamos o nos vemos mañana. Hasta entonces y muchas gracias.